Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos oficialmente a esta presentación editorial de este maravilloso libro que se llama Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin en Guadalupe. Su autor es Benito Balam, que nos acompaña hoy. Y pues esta publicación es ni más ni menos que editada por Buena Prensa. Es nuestra colega, digamos, de Ediciones Jesuitas, es la editorial oficial de la Compañía de Jesús. Y pues estamos aquí muy contentos y contentas de que nos acompañen. Les cuento de entrada que pues esta presentación está organizada por el Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana León, junto con Diálogos de Fe y Cultura, que en este caso está en el CIDE, que es el Centro Ignaciano de Desarrollo Estudiantil, también de la Ibero León. Así que pues les doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Y pues para empezar, quiero saludar a Julia Aranda Díaz de León. Hola Julia, gracias por acompañarnos. Les voy a presentar pues, el currículum de Julia, que es una de las personas que nos va a acompañar hoy con sus comentarios. Julia es licenciada en Educación con mención en Orientación por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Caracas, Venezuela. Cuenta con un diplomado en Psicología Clínica y un diplomado en Reconstrucción del Tejido Social. Se desempeñó como docente del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría en Venezuela, desempeñando varios servicios durante 20 años, tales como coordinadora de pastoral, coordinadora pedagógica y profesora. Actualmente Julia colabora en la Dimensión Diocesana de Evangelización y Catequesis de León, Guanajuato. Gracias Julia por acompañarnos. Es un placer. Gracias. Bienvenida. Está con nosotros también Bernadette Covarrubias Salles. Ahí un saludo, Berna, por favor, para que la vean. Ahí está junto con Benito. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética y maestra en Desarrollo del Potencial Humano. Cuenta con 2 especialidades. Una es en Terapia de Reconstrucción Experiencial por el Centro Interamericano en Psicoterapia en Reconstrucción Experiencial y otra en Psicoterapia Musical Humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. También se formó como acompañante de ejercicios espirituales en el Centro Ignaciano de Espiritualidad. Berna tiene casi 30 años de experiencia docente en la Ibero León, participando en áreas de reflexión universitaria, formación social y pastoral. Además, se desempeñó como coordinadora del CESCOM León y tiene una amplia experiencia en trabajo popular y comunitario. Es cofundadora del Centro en Desarrollo para la Persona y la Comunidad, La Fonte, y actualmente trabaja en el área de pastoral de esta universidad. Bienvenida, Berna, gracias por estar con nosotros. Y pues también les voy a presentar a nuestro escritor del día de hoy, Benito Balam. Saludos, Benito. Benito Balam es poeta, escritor, historiador, politólogo, psicoterapeuta y acompañante humano espiritual. Cuenta con estudios de licenciatura en la UNAM, de maestría en la Universidad Vasco de Quiroga y también con diplomados en el Centro de Estudios de los Valores Humanos, la Universidad Iberoamericana León, el Instituto de Desarrollo Humano Espiritual, así como el Centro de Integración Maya para la Educación y el Desarrollo. Nació en la Ciudad de México en 1956, vivió en Yucatán con sus familiares maternos durante su adolescencia y juventud, donde adoptó su nombre literario. Es autor de poesía como Composición para el Canto Patrio, La Rueda del Cantún, Desde los siglos del maíz rebelde, Mi serena ternura y Cantar del Consejo. Es autor de ensayos como Sobre la conciencia nacional en México, La educación como un valor humano, Hacia una conciencia pluricultural de la ética, Lo divino de lo humano, Notas autobiográficas y estéticas del muralista José Hernández Delgadillo, y del libro que nos convoca hoy, Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin, Guadalupe. Bienvenido, Benito. Gracias por acompañarnos. Y bueno, estoy viendo que siguen llegando más personas. Muchas gracias a quienes se acaban de integrar. Están perfectamente a tiempo, acabamos de empezar. Y bueno, para arrancar con esta presentación, pues siempre es importante contarle primero a los asistentes, pues de qué se trata el libro que nos convoca, ¿no? Y en ese caso me voy a dar la tarea de leer una pequeña parte de la Ahí les va. Tonantzin Guadalupe es una síntesis intercultural de diferentes identidades, cuya matriz es indígena y cristiana, dando un componente nuevo de cosmovisión indo-cristiana. Esta síntesis no es sincretismo en el sentido de una combinación superficial cristiana para sustituir un contenido indígena.
ni tampoco lo contrario, una manifestación del contenido católico en una forma indígena. Nos encontramos con Tonantzin Guadalupe, un arquetipo del inconsciente colectivo. Maggie, se te corta un poquito el sonido. Ok, bueno, nuevamente inicio. Tonantzin Guadalupe es una síntesis intercultural de diferentes identidades, cuya matriz es indígena y cristiana, dando un componente nuevo de cosmovisión indocristiana. Esta síntesis no es sincretismo en el sentido de una combinación superficial cristiana para sustituir un contenido indígena, ni tampoco lo contrario, una manifestación del contenido católico en una forma indígena. Nos encontramos con Tonantzin Guadalupe, un arquetipo del inconsciente colectivo del pueblo mexicano, símbolo de símbolos de la maternidad sagrada. Para los eurocristianos, Santa María, la Madre de Dios, de Jesucristo. Para los indígenas originarios, nuestra digna y reverenciada Madrecita de la Tierra Celeste, que es la expresión más nítida de su visión biocósmica y comunitaria. Así que, pues sin más preámbulos, vámonos directo a platicar con unas preguntas detonantes que preparamos para nuestras queridas Berna, Julia y también Benito. La primera pregunta es, aunque recién se mencionó algo de la descripción de la contraportada del libro, ¿alguien podría comentarnos de manera muy sintética? Se llama Flor y Canto, el Evangelio de Tonantzin Guadalupe. ¿Quién quiere empezar? Sí, Julia. sí, voy a comenzar. Mira, yo creo que el nombre tiene que ver con la profundidad de la experiencia que nos quiere compartir Benito respecto a lo que significa la flor y el canto desde la cosmovisión maya y la cosmovisión indígena, pues en general. Eh, ese canto nos evoca a la espiritualidad y a esa experiencia precisamente mística de encuentro con la divinidad. Y la flor, en esa cosmovisión indígena, nos refleja la verdad, o sea, ese camino hacia la verdad más plena y más honda. Creo que por eso el comenzar con esa flor y canto nos habla de esa experiencia espiritual verdadera y profunda, que es el evangelio, que es buena noticia. Evangelio que es buena noticia en una situación, en ese tiempo que era pues terrible, como lo sabemos para todos los indígenas, pero también una situación de incertidumbre para todos los que vivían en ese tiempo. Y el hecho de que sea Evangelio de Tonantzin Guadalupe, pues ya quizás Benito más adelante pues no lo va a decir, ¿verdad? Pero ya desde la lectura de la contraportada, Tonantzin significa un arquetipo muy significativo para el inconsciente colectivo de los indígenas, que está precisamente reflejado en esa madre de la tierra celeste, ¿verdad? Madre de la vida. Y pues Guadalupe se corresponde más a esa pues veneración que se le tenía a una advocación de la Virgen en Extremadura. Pero bueno, es un poco más o menos eso quisiera compartir, que me parece importante. Muy bien, gracias Julia. Pues vámonos directo a la siguiente pregunta, que es, para darle un marco de referencia al público que nos ve, ¿quién nos puede explicar qué es el sincretismo cultural? Berna. Bueno, como lo leyó Maggie en la contraportada del libro, justamente el sincretismo cultural es lo que sucedió en la conquista, cuando llega una cultura a imponer toda una manera de religión, de cultura, a otro pueblo en donde se encuentra y no es capaz de llegar a dialogar, de conocer, sino que llega así a acabar con lo que hay, a perseguir lo que hay y a imponer una cultura. Esto sucedió pues en toda América Latina y bueno, en todos los países que son conquistados por otra cultura que se impone.
Algunos misioneros, como los frailes franciscanos, y con honrosas excepciones, lo podemos ver en la película de La Misión muy claramente, cómo llegaron en otra actitud muchos misioneros. Sin embargo, la mayoría del territorio pues fue dominado por esta nueva cultura y nueva dominación religiosa, pues aplastando y persiguiendo a lo que era toda la expresión indígena, toda su cosmovisión, toda su manera de relacionarse con la tierra, con el cosmos, y esto fue acabado por ellos, ¿no? Entonces es muy importante porque este libro justamente recupera cómo el mensaje de Tonantzin Guadalupe es un mensaje para ese pueblo, es un evangelio, una buena noticia para ese pueblo, para hacer una síntesis, un diálogo intercultural. Y en el libro lo que hace Benito es ver cómo en la piedra solar mexica ya había toda una cosmovisión que anunciaba una venida de un tiempo nuevo, del nacimiento de un sol que iba a llegar, iba a ser como esa buena noticia, un momento diferente, un mensaje de esperanza. Y hace una comparación como la imagen de la Virgen justamente retoma hasta en fechas con el calendario. Hay una similitud de fechas que, bueno, es muy profundo el primer capítulo, cómo detalla todo el calendario. Y entonces lo que anuncia la Virgen de Guadalupe es el mismo nacimiento del quinto sol que anuncia la piedra solar mexica. Es como esta invitación a hacer un diálogo intercultural, una síntesis nueva de toda la cosmovisión indígena y también de la esperanza y de la cosmovisión pues cristiana, ¿no? Pero no en un sincretismo, sino en un diálogo cultural, en donde intercultural, perdón, que hace una síntesis, ¿no? Un poco lo que Samuel Ruiz hizo en Chiapas en nuestros tiempos, cómo dialogar con la cultura, ir generando una nueva manera de espiritualidad, ¿no? Muy bien, gracias, Berna. Bueno, aquí va una tercera pregunta detonadora y pues podrá contestarlo quien quiera, Berna, Julia o Benito. La pregunta es, ¿qué valores humanos y divinos encarna Tonantzin Guadalupe que fueron significativos tanto para indígenas como para españoles y que incluso siguen siendo importantes para muchas personas, no solo en México, sino alrededor del mundo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Julia. yo quisiera empezar con algo que para mí es muy significativo en el libro, desde este contexto pues que estamos viviendo, ¿no? Y tiene que ver con la oportunidad de encontrarse desde lo diferente. O sea, yo creo que ese es un valor muy significativo, el poder reconocer en el otro a alguien valioso, distinto a mí, pero que me aporta vida, que me aporta la posibilidad de ser mejor y de encontrarme también a mí mismo en lo más profundo de mí. Este es un valor que a mí me encanta. Gracias, Julia. ¿Quién quiere seguir? Pues otro valor que, retomando lo de Julia, y a mí me recuerda también, pues, que acabamos de pasar el día de Francisco de Asís, y el Papa Francisco, justamente su nueva encíclica es lo que habla Julia, ¿no? El diálogo intercultural, el respeto a la diferencia y cómo la diferencia nos enriquece. Y otra cosa que yo rescataría para hoy a nuestros días y que está en este mensaje de Tonantzin es el cuidado de la casa común, el cuidado de nuestra madre tierra, que no hemos aprendido, y hoy es un grito el que ya nos hace reaccionar para retomar, para cuidar, para construir una relación que los pueblos originarios siempre han tenido de mucho respeto y veneración por la tierra, ¿no? Por nuestra madre tierra, que es la que nos alimenta. Ese sería otro valor que hoy podemos rescatar, muy importante. Benito. A mí me gustaría abordarlo con la otra pregunta que vas a hacer, que vas a hacerme para dar pie a mi presentación y Claro que mostrar sí. con ejemplos ya gráficos. Muy bien. Pues de una vez, Benito, en lo que compartes pantalla, si quieres ir preparando tu
tu presentación para compartirla. Les cuento que, bueno, yo le iba a preguntar a Benito sobre el análisis que hace de la imagen de la Virgen Guadalupana con respecto a estos elementos que fueron significativos tanto para los indígenas como para los españoles. Así que, adelante, Benito. ¿Cómo no? Aquí tenemos lo que aborda el primer capítulo en el título o subtítulo, un descubrimiento arqueoastronómico y cosmogónico. Estoy haciendo la relación del calendario azteca, o más bien llamado por mí piedra solar mexica, porque es la cuenta de los soles, cómo llevaban a cabo la cuenta de los soles, por eso la denominé de esa forma, y lo que sería el códice de Tonantzin-Guadalupe. Este códice plasmado en el ayate de Juan Diego y que se exhibe desde hace casi 500 años en la Basílica de Guadalupe, en la villa en México, da cuenta de lo siguiente, de esta correlación que hablábamos. Particularmente en la cuenta del Día Indígena me voy a referir a lo que es el Día Indígena. Tenemos en el calendario azteca un punto señalado por los rayos del sol. Aquí vemos estos rayos del sol. Y aquí está este punto marcado arriba, que es el cenit. Y este punto de abajo, señalado por esta forma de estrellas, que se convierte el sol nocturno, ¿verdad? El nadir. Entonces tenemos el cenit y el nadir. Con esas dos referencias cósmicas y astronómicas, ellos van haciendo la cuenta de los días. En cada día indígena parte del cenit, es decir, del mediodía, transcurre hacia el atardecer y llega a la medianoche, y de la medianoche ya en el amanecer y llega al nuevo mediodía. Aquí tenemos en el calendario azteca o la piedra solar mexica ese signo o ese símbolo labrado. Y en el caso del Tonantzin Guadalupe, tenemos también en su cabecita el cenit, y en la luna donde está apoyada y en la cabeza del ángel sería el nadir. Y toda esta primera parte sería el primer mediodía hasta llegar a la medianoche, y luego de la medianoche al amanecer, y luego el siguiente mediodía. Tenemos una correlación calendárica del códice de Tonantzin Guadalupe con respecto al calendario azteca. Y tenemos otra correlación muy importante. Yo no voy a ahondar más que en esos dos símbolos por ahora, que tiene que ver con el Tonalpohualli. Esto que acabamos de señalar del círculo externo es el Xiuhpohualli, es la cuenta de los soles. Y ahora internamente es el Tonalpohualli, es la cuenta del mes lunar. Son 20 días y están anotados desde el 1 Flor, que está aquí, y luego sigue con Zipactli, y van cada uno de los demás signos de los días del calendario lunar, que son 20, hasta regresar al 1 Flor. Aquí tenemos
que es la cuenta basada en la observación de la luna. Y aquí tenemos igualmente a la luna como el referente de esa cuenta a través, ¿verdad?, de las estrellas. Aquí vemos que hay estrellas en su manto que la rodean a toda ella, y este viene siendo como la correlación que existe en la lectura de la piedra solar mexica del Tonalpohualli. Externamente es el Xiuhpohualli e internamente es el Tonalpohualli, con ambas cuentas de los días, calendario solar y calendario lunar. Se va haciendo la cuenta de cada uno de los días que nos corresponde. Y aquí tenemos entonces que hay esa visible caracterización en los símbolos de la Virgen con respecto al calendario azteca. Por otro lado, no me voy a detener en esto del día corporal, el día sincrónico y el día cósmico, porque sería tema de un curso posterior, pero tiene correlación con todo esto que estoy hablando. Aquí solamente voy a retomar este símbolo del día sincrónico, el Nahui Olin. El Nahui Olin quiere decir 4 movimientos. 4 movimientos aquí es una flor de 4 pétalos. Aquí tenemos los 4 pétalos que representan cada uno de los soles cósmicos que ellos venían retomando en su cultura milenaria. Y está en movimiento, en la señal del movimiento lo da esta figura que está entrelazada con el pico, con estas 2 garritas del águila y con la cola del águila. El águila es representativa del movimiento solar, del movimiento del sol. Entonces, el águila representa el movimiento y la flor de 4 pétalos representa el Olin. Nahui Olin, y en el centro está el ojo, que es un ojo entornado a medio abrir, representa día y noche, representa el nuevo sol, el quinto sol por venir. Si lo comparamos con con los anteriores gráficos, tenemos aquí la misma simbología, los 4 pétalos con los 4 soles y el águila solar en medio. El águila solar, perdón, en movimiento, y en el centro lo que sería la figura del quinto sol. Este rostro humano representa el quinto sol. Entonces, la figura del Nahui Olin, de manera sorprendente, se encuentra igualmente referida en el huipil florido del cual ella está vestida. Y aquí vemos la flor de 4 pétalos. Existen varias flores de las cuales está adornada, pero exclusivamente esta es de 4 pétalos y está justo en el vientre de nuestra madrecita, abajo de donde se encuentran estos listones negros señalando su embarazo. Era una forma de señalar que una mujer estaba casada y estaba embarazada. Y abajo de estos
listones se encuentra el símbolo del 4 flor, es decir, el símbolo de Nahui Olin, el 5º sol. Esto es la correlación que existe en Tonantzin Guadalupe como calendario y como códice. Por eso hablamos de que la imagen sagrada de Tonantzin Guadalupe, de María Tonantzin Guadalupe, representa un códice y un calendario. Hay muchas otras características según los símbolos que hay, que las invito a que lo vayamos explorando tanto en mi libro como en una amplia exploración de autores y bibliografía que existe, pero mi propuesta es que también es un territorio indígena. ¿Y en qué representa este territorio indígena? Tonantzin Guadalupe, este libro de Flor y Canto, lo estoy refiriendo al Nican Mopogua. No estoy viendo solamente la imagen de la Virgen, estoy viendo la correlación que existe con el calendario azteca y estoy viendo la correlación que existe con el escrito del Nican Mopogua. Es decir, el Nican Mopogua es el escrito que se hizo en 1556 en lengua náhuatl por Antonio Valeriano, como lo veremos más adelante. Aquí tampoco me voy a detener en lo que significa con detalle cada uno de estos elementos del códice, pero en resumidas cuentas les digo que hay una conciencia de pertenecer, hay una cosmovivencia comunitaria y hay una cosmovisión profética que en cada uno de estos símbolos, gracias al desciframiento de la piedra solar mexica y del Nican Mopogua, nos da esta interpretación. Vemos aquí el capítulo 3, dedicado al Nican Mopogua, la voz del códice de Tonantzin Guadalupe, y como yo les decía, este relato escrito en náhuatl fue hecho en 1556 y antes se hizo este códice que fue recién descubierto en este milenio que estamos viviendo, a principios del 2000, finales del siglo pasado. Fue encontrado este códice por el padre jesuita Escalada, que se llama Códice de 1548. Y este códice tiene la firma de Fray Bernardino de Sahagún, el principal historiador y antropólogo de los franciscanos, contemporáneo de Fray Juan de Zumárraga, que fue el testigo de los acontecimientos del Tepeyac. Y junto con la firma de Fray Bernardino de Sahagún, también se encuentra la firma de Antonio Valeriano, quien fue juez en Azcapotzalco, fue un noble indígena educado por franciscanos y particularmente discípulo de Fray Bernardino de Sahagún. Esto es escrito en náhuatl que está plasmado en este códice, muy seguramente fue escrito por el mismo Antonio Valeriano. Pero antes de este escrito estaba este códice. Vemos características del Nican Mopogua, del cual se va a inspirar Antonio Valeriano en este códice y desde luego en el códice de Tonantzin Guadalupe. Vemos la figura de Juan Diego, tan relevante como la figura de Tonantzin Guadalupe. Las dos figuras tienen la misma relevancia, la misma importancia y están en una relación simétrica. Es decir,
horizontal entre lo que sería la espiritualidad indígena representada por Juan Diego y la fe cristiana que va a ser insertada, ¿verdad?, por María de Nazaret, Madre de Jesús, en la espiritualidad indígena, porque ella toma la vocación de Tonantzin. Es más, ella se presenta a Juan Diego como María Tonantzin. No le dice yo soy Guadalupe, no, eso es posterior, eso ya es agregado por los frailes franciscanos en un segundo momento. En un primer momento ella se presenta y siempre le habla a Juan Diego como yo soy María Tonantzin. Y aquí en el escrito, el mismo Valeriano lo atestigua. Aquí viene el nombre de Nonantzin, Tonantzin. Aquí está escrito, ¿verdad? Y luego viene posteriormente Guadalupe, México, ¿sí? Y que se le apareció a Cuauhtlatóatzin, que era el nombre original indígena de Juan Diego. Cuauhtlatóatzin quiere decir aquel que ve el vuelo del águila o con el vuelo del águila, es decir, el vidente. Y Cuauhtlatóatzin, con la terminación sin, quiere decir el digno o el reverenciado vidente, aquel que está en relación con la visión que nos da el vuelo de esa ave más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Y otra de las características fundamentales del Nican Mopohua que quiero resaltar es que la imagen propia de nuestra madrecita de la tierra celeste, como ella misma se llama en el Nican Mopohua en náhuatl, es uno de los nombres con la que ella se llama y que es más representativo porque está la conjunción del corazón del cielo con el corazón de la tierra. Por eso la llamamos nuestra madrecita de la tierra celeste. Está impresa en la vestimenta de Juan Diego. ¿Qué significa que ella se haya colocado en el hueco de la tilma? El poner algo en un hueco de la palma de las manos es como imaginar que el agua la podemos retener en nuestras manos y beber de ella. Es decir, es nuestro propio vestir, nuestra propia corporalidad, porque la vestimenta es una representación de nuestro cuerpo. Nuestro propio cuerpo arropa, acoge, contiene el alimento de amor que María Tonantzin le da a Juan Diego. Y entonces le da a beber de ese manantial de agua viva, como diría el Evangelio de Jesús con la samaritana. Esta es la correlación que yo quería resaltar, la interculturalidad, el diálogo intercultural. Ella pide una casita, esta casita la pide en términos de esta relación, de esta inclusión, de este ser parte de la cosmovisión de toda la espiritualidad indígena, de incluir toda la tierra, de incluir todo el cosmos, y que a través del amor sea respetada la madre tierra y seamos nosotros tratados como iguales con los franciscanos, con los misioneros, con todos los que llegaron de Europa. Este es en resumen lo que ella está pidiendo, un lugar de encuentro, porque esa es su casita sagrada, un lugar de encuentro intercultural, un lugar de encuentro de hermandad, de fraternidad, donde
todos seamos tratados como hermanos. Pues esa es mi presentación breve. Espero que les haya aclarado cosas y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Benito. De hecho, bueno, no sé, yo creo que aclara cosas, pero también deja con un chorro de interrogantes y de preguntas. A mí se me ocurrieron un montón de preguntas para hacerte con respecto a eso, pero bueno, vamos a dejar que mejor esas preguntas las haga la gente. Entonces, bueno, antes de dar espacio para las preguntas de quienes nos están acompañando, yo quisiera saber, Berna y Julia, que ya leyeron el libro completo, ¿qué fue lo que más disfrutaron del libro? Julia, ¿tú quieres empezar? ¿Qué te parece si abres tu micrófono? Bueno, mire, yo de verdad disfruté mucho todo el libro, pero claro, la primera parte es una parte que requiere un estudio, un análisis y bueno, como asentarlo, ¿verdad? Porque trae cosas muy, pues muy llenas de un sentido antropológico muy hondo y un sentido histórico que nos ayuda mucho, ¿verdad? Creo que lo que yo disfruté más fue descubrir que justamente en este momento que estamos viviendo, este libro tiene un significado muy hondo. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a reencontrarnos con el cosmos, volver a reencontrarnos con la naturaleza, con los hermanos y volver a reencontrarnos con nuestra propia identidad. Y bueno, eso a mí me evocó mucho estos elementos para la reconstrucción del tejido social. Entonces, para mí fue muy bonito ver esa relación, esa manera de ayudarnos a encontrar elementos de la identidad que nos une, esa posibilidad de crear vínculos desde lo diferente, de vínculos entre esas cosas que realmente son significativas y también esa oportunidad de construir acuerdos que nos permitan la convivencia. Ya lo decía Benito en su presentación, ¿verdad? Esa manera de convivir, ¿no? Entonces, a mí me encantó realmente porque me hizo ver un significado muy actual en este momento justo que estábamos en pandemia con todo lo que eso implicaba. Entonces, para mí fue muy iluminador y me nutrió bastante. Gracias, Julia. Te escuchamos, Berna. Bueno, yo pensaba en esta pregunta y la verdad, pues me siento afortunada de haber, no solo el libro es el resultado de una síntesis que yo creo que es importante conocer, ¿no? Como la propia vida de Benito. Él, como ya lo mencionaba Maggie, pues desde su juventud, su adolescencia, se acercó a las comunidades mayas. Y en las comunidades mayas, pues es una experiencia muy fuerte, ¿no? De poder apreciar, de dialogar, de conocer la cosmovisión indígena, que es, como ya lo vieron, desde cómo el día para ellos inicia al mediodía y termina al otro mediodía. O sea, desde ese lugar es tan distinta a nuestra cosmovisión occidental. Es otra manera de concebir el mundo, la vida. Y Benito ha seguido muy de cerca toda esta experiencia con amigos mayas que son guías espirituales. Por ejemplo, sigue mucho el calendario de cada día, cómo tiene una carga, una energía, un símbolo, una personalidad, por ejemplo, cada día. Y es muy profunda, es una cosmovisión que conocemos muy poco. Yo misma he conocido muy poco y al estar con él, pues he venido conociendo y me ha venido sorprendiendo, ¿no? Entonces es algo a lo que él se ha acercado desde su propio nombre y también por otro lado esta experiencia espiritual de conversión que él ha tenido también en la fe cristiana, ¿no? Con los carmelitas, con los jesuitas, aprendiendo a apreciar, ¿no? Esta mirada de la realidad desde los más pequeños, de los que no tienen voz.
Entonces él mismo en su propia experiencia de vida, pues ha venido haciendo toda esta síntesis, este diálogo. Entonces este libro es el resultado como de esos hallazgos que él va encontrando en su propia experiencia de vida y que los va plasmando. Y entonces en el libro, bueno, como decía Julia, en el primer capítulo es complejo porque es como quitarnos esta mirada occidental y entrar a una mirada desde el mundo indígena que es sumamente amplia, muy contemplativa, de mucha relación y observación de la naturaleza que nos pasa, pero ni por aquí a los occidentales. Entonces, es como es impresionante en la piedra solar mexica tantos acontecimientos y la lectura del día a través de las fechas, cómo se anticiparon a las fechas hasta en la misma reforma del calendario, en el primer capítulo como del juliano, el gregoriano y todo esto. Entonces es complejo, hay que leerlo con detenimiento, pero ayuda a entrar a otra mirada. Y bueno, también toda la simbología de con la propia, en el capítulo 2, con la imagen. Y pues a mí el tercero se me hizo así como muy dulce, muy tierno, todo el relato del Mikan Mopogua, como con toda esta poesía y ternura que le impregna Benito, como que ya es un capítulo más suave de reconciliación y de invitación, y también muy actual, ¿no? Porque también a mí eso me deja como hoy en día pues es necesario, como les repito, con las dos encíclicas, ¿no? El Laudato Si y la nueva encíclica que habla de recuperarnos, invitarnos a tener un diálogo intercultural, interreligioso, desde la mirada pues de cada cultura distinta. Entonces, pues todo eso disfruté. Muchas gracias, Berna. Pues qué bueno, ojalá que también las personas que nos acompañan puedan disfrutar a su vez de este libro. El libro está disponible en la librería de la Ibero. Tiene un 15% de descuento para alumnos y maestros, para quien quiera buscarlo. Y también está a la venta a través de la plataforma de Mercado Libre. Tenemos los de la Ibero, una pequeña como tiendita. Ustedes buscan el nombre del libro y ahí les va a aparecer. La verdad es que está muy barato, cuesta menos de 100 pesos y pueden pedir envío a domicilio. Bueno, pues llegamos a la parte de las preguntas. Así que les propongo dos opciones. Una es que levanten la mano y nos hagan las preguntas que quieran, ya sea para el autor, también se valen comentarios. Y la otra es que si les da un poquillo de pena hacerlo ustedes mismos, con audio y video, lo que pueden hacer es escribir en el chat. Así que esperamos unos segunditos para ver quién quiere participar. Anímense. A ver, aquí en el chat tenemos una pregunta de Rogelio. Que si podemos repetir dónde quedará grabada la presentación. Bueno, hay dos opciones. Una es en el Facebook de Publicaciones Ibero León. En cuanto termine la presentación, la va a poder revisar ahí. Pero también yo le voy a hacer llegar el video a Benito y él en su canal de YouTube va a subir esta presentación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si está por ahí la maestra Patti Leguízamo, que es quien amablemente nos acompaña con su grupo, nos encantaría escuchar algo de sus comentarios que se relacionen con esta presentación. A ver. Ahí está. Miren, una pregunta de Ricardo Aguirre, que parece que está un poco ocupado, no puede prender su micrófono. Dice, ¿cuáles serían unos primeros pasos recomendados para vivir la cosmovisión maya en el día con día? Bueno, Richie, qué gusto verte por aquí, ¿verdad? Es la espiritualidad indígena, en este caso la pregunta del calendario,
bueno, el calendario azteca está basado en el calendario maya. Y el calendario maya tiene un registro de por lo menos 5.200 años atrás. Y el cómo poder acercarnos a esa espiritualidad tiene mucho que ver con nuestra propia búsqueda, porque es lo que yo estoy proponiendo es que el rescatar, el retomar la espiritualidad, la nueva espiritualidad que Juan Diego nos está aportando, que es una espiritualidad indocristiana. No es solamente indígena, es cristiana e indígena. No es solamente cristiana, es indígena y cristiana. Entonces, esa es la novedad, la gran novedad que Juan Diego nos aporta. Si hablamos en términos de quién fue el primer evangelizador de nuestro continente, fue Juan Diego. ¿Quién fue la primera evangelizadora? María Tonantzin. Ellos fueron los primeros evangelizadores. Y a partir de su evangelización es que nosotros vamos conociendo, aprendiendo el camino del evangelio, el camino de conocer a Jesús. Es algo extraordinario, o sea, por eso si lo separamos, pues no damos con esa novedad, no damos con ese flor y canto del evangelio, ¿sí? Nos quedamos solamente en la espiritualidad indígena o solamente en la espiritualidad cristiana. Y el gran aporte de Juan Diego y de María Tonantzin, en primer lugar María Tonantzin, pero ella es reflejada en la conversión de Juan Diego, por eso es tan importante Juan Diego para nosotros, que es prácticamente el fundador de nuestra fe, fundador de la fe de los que conocemos, de los primeros que conocimos a Jesús gracias a María, ¿sí? Y ese es el salto cualitativo que tiene que ver con el amar a la Madre Tierra, aprender a amar a la Madre Tierra, tanto como amamos a la Madre de Jesús. Porque ella así se nos presenta como Tonantzin, se nos presenta con los atributos de nuestra Madrecita Tierra, y nuestra Madrecita Tierra que va llevando el ciclo de los soles y la lectura de los soles. El día de hoy, por ejemplo, es un día 3 Kame en maya, Miquistli en náhuatl. 3 Miquistli representa algo así como el origen de nuestros ancestros. Miquistli es muerte, pero también son los ancestros. Y el 3 está en referencia al origen, porque son las 3 piedras cosmogónicas que dan inicio a la lectura de todo el movimiento de la Vía Láctea. Entonces, por eso es el origen, la fuerza de la energía que tiene el día de hoy está referida a descubrir ese origen en nuestros ancestros. No es, digamos, lo mismo que el Día de Muertos, ¿verdad? Pero se asemeja en el sentido de que es como la vida que viene de ellos, ¿sí? Es decir, en nosotros, porque el Día de Muertos está dedicado más bien al hacer honor de nuestros antepasados, pero el día de hoy es más bien como cuál es la carga de vida que nosotros tenemos gracias a ellos, ¿sí? Y eso es algo formidable. Si nuestra devoción en Jesús lo ponemos a Él en el centro, pues no tenemos ningún miedo de honrar a nuestros muertos,
porque Él ha resucitado y Él es también alguien que pasó por la muerte, tiene la experiencia de la muerte. Entonces, confiarnos a Jesús, honrando a nuestros muertos, es algo maravilloso. Por eso les digo, para no perdernos, lo que Juan Diego nos está trayendo a nosotros como un lenguaje intercultural nuevo es que podemos confiar en nuestra fe cristiana tanto como lo que la espiritualidad indígena nos está aportando. Y eso es maravilloso porque nos abre la puerta de otra espiritualidad. Y quien conoce mejor su religión es porque conoce también mejor las otras religiones. Yo creo que esa es la invitación a abrirnos al diálogo, ¿no? Ese sería el primer paso. Gracias, Benito. Mira, te cuento que aquí en el chat hay otras participaciones. Rogelio Arellano nos dice, antes que nada, una felicitación y abrazo a Benito. Me gustó muchísimo la interpretación de espiritualidad en sincretismo y la idea de comunidad. Y pregunta, ¿el nombre posterior de Guadalupe vino para recuperar a la Virgen de Extremadura o tuvo otro fin? Sí. Bueno, primero quería mencionarle a Rogelio que no es lo mismo sincretismo que síntesis. Recuerden lo que decía Berna, ¿verdad? La espiritualidad indocristiana no es un sincretismo, es una nueva espiritualidad, tanto de fe cristiana como de fe indígena o de espiritualidad indígena. No es que una prevalezca sobre la otra, sino más bien la fe cristiana está guiando nuestro camino de conocimiento de la espiritualidad indígena. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto al nombre de Guadalupe. Guadalupe es un nombre, según mis investigaciones, a lo que yo me inclino más a comprender, es que es un nombre derivado del árabe y del latín, porque la historia de España está de esa forma. Son 800 años de cultura musulmana y también los 800 años de cultura latina, cultura grecolatina. Entonces están entreverados y Guadalupe representa eso. Es un nombre intercultural también. Eso es algo maravilloso, pero de España, de Extremadura, de España, de donde venía Hernán Cortés, de donde venían los conquistadores, Hernán Cortés y Pizarro, el de Perú, el que fue a Perú. Entonces, era una devoción muy especial que Hernán Cortés le tenía a la Virgen de Guadalupe. Cuando los franciscanos se encuentran ante el acontecimiento del Tepeyac, pues se vieron en una confrontación, porque ponerle Virgen del Tepeyac era darle preferencia a la espiritualidad indígena. En cambio, darle el nombre de Guadalupe equilibraba para ellos la espiritualidad indígena con la fe cristiana. Y ellos prefirieron nombrarla como Guadalupe. Es más, a quien se le revela, según el Nican Mopogua, el nombre de Guadalupe es a Juan Bernardino, pero Juan Bernardino pues era monolingüe, igual que Juan Diego, no hablaban más que náhuatl. Y es en el diálogo con los franciscanos que van acompañando a Juan Diego para preguntarle su experiencia de sanación, cuando Juan Bernardino les dice a los franciscanos que así se llamó ella, pero ellos lo interpretaron del propio náhuatl.
Es decir, hay palabras que fueron castellanizadas del náhuatl y entonces para ellos fue mucho más apropiado nombrarla como Guadalupe y no como Virgen María del Tepeyac, ¿verdad? Esa es mi interpretación. Gracias, Benito. Mira, hay otra pregunta de Nora Elizabeth Villarreal. Dice, ¿por qué le decían nuestra madrecita de la tierra celeste? ¿Por el color del manto? Nuestra madrecita de la tierra celeste es uno de los nombres que ella misma se da ante Juan Diego, ¿verdad? Ella se presenta como la, la madre del verdadero Dios por quien se vive, ¿no? ¿Y cuál es ese? Es el dador de la vida. Es el Ipal Nemohuani, ese es el nombre en náhuatl del dador de la vida. Y luego se dice que es el Tloque Nahuaque, es decir, el señor del cerca y del junto. Y luego ella dice el Moyocoyani, el creador de sí mismo, ¿sí? Son diferentes nombres que se le atribuían en náhuatl a la divinidad o a lo más sagrado. Y ella se nombra como la que está en, bueno, más bien el Juan Diego hace referencia en el Licán Mopogua a que ha llegado a un lugar donde es el lugar de donde están el origen de nuestros abuelos, ¿sí? Justamente el día de hoy. El origen de nuestros abuelos en náhuatl era Tamuanchan. El día de hoy se celebra el Tamuanchan, el origen de nuestros ancestros, ¿sí? Y el origen de nuestros ancestros representa la unión entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra, ¿sí? Eso es lo que significa el Tamuanchan. El Tamuanchan es toda la persona, toda la imagen sagrada de Tonantzin Guadalupe. Es decir, madre del cielo, madre de la tierra, madre del agua, madre del viento, madre del fuego, madre del maíz, madre de los seres humanos, madre del cosmos. Eso es el Tamuanchan. El origen de nuestros ancestros viene de ahí, ¿sí? Es todo ella, es lo que hoy en día traduce el Papa Francisco, retomando también a ese gran contemplativo de nuestra madre naturaleza, ¿verdad? Como nuestra casa común. El Tamuanchan es nuestra casa común, ¿sí? En pocas palabras, ¿no? Si valga la redundancia, por si no tuviera fuerza el día, no solamente el día, la fuerza que tiene el mediodía de ayer con el mediodía de hoy, ¿verdad? Todo lo que ha representado la encíclica de Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos. Muy bien, gracias, Benito. Bueno, mira, hay ya otras preguntas más. De una vez las voy a ir leyendo. También si Berna o Julia quieren apoyar en las respuestas, adelante. María Sánchez dice, en la actualidad, ¿cómo es la espiritualidad de los aztecas? Herón dice, buen día, muchas felicidades y gracias por la invitación a Benito. Una consulta, ¿podemos llegar a esa espiritualidad en la actualidad? Betsabe Chagoya dice, ¿hay alguna razón por la que los jóvenes actualmente no reconocen la espiritualidad cristiana o es una apreciación meramente personal? Salustia Zárate Cadenas dice, gracias por la investigación, lo que he observado, nunca existe un Jesús nuevo ni antiguo y la creación es única y un solo Dios y una sola madre que es Guadalupe. Entonces,
No sé con cuál quieran comenzar. ¿Qué te parece, Berna, si te echo al ruedo? La que quieras. Ay, Dios, Berna. me quedé pensando en todas y... Sí. ¿Qué te parece Pero esta de hay alguna razón por la que los jóvenes actualmente no reconocen la espiritualidad cristiana? ¿Tú qué opinas de esa pregunta? sí, si quieren comparto un poco y mi experiencia pues ahí en la Ibero, en la pastoral universitaria. Realmente yo creo que los jóvenes hoy están cuestionando una religión doctrinaria, ¿no? Que han aprendido porque pues la doctrina es así, hay que ir a misa los domingos, hay que seguir los ritos y eso ya no les da sentido. Entonces yo creo que cuando los jóvenes están inquietos, buscan y la verdad cuando encuentran en concreto la espiritualidad ignaciana, que a mí se me hace una manera bellísima de Ignacio, cómo nos lleva al discernimiento, a buscar realmente un sentido en la vida, una llamada que tenemos que descubrir, pero a través del silencio y a través de la libertad. Entonces, cuando los jóvenes oyen estas palabras de libertad, por ejemplo, y de verdad van buscando con toda autenticidad a ellos descubrir su mejor versión, su manera de aportar al mundo, pues se les abre el panorama, porque yo sí los veo inquietos hacia una búsqueda espiritual, más bien como que están cuestionando pues unas prácticas que hoy en día pues ya no les dan sentido, ¿no? Entonces yo creo que ellos son los motores que van a ir empujando a tener otras miradas y más que pues la religión, si sirve a que nosotros tengamos una experiencia de Dios, pues adelante, pero esos rituales o esos ritos o los mismos sacramentos tienen un gran sentido, pero cuando los hacemos vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que los jóvenes buscan. Y creo que en el espacio universitario, aquí en la Ibero, pues la verdad es un espacio privilegiado porque pues hay una invitación desde ahí, no es una imposición, sino una invitación a vivirse, a experimentar, a cuestionar, a preguntarse y a descubrir. Entonces, bueno, ahí hay una esperanza. Y la maestra Patricia te puso así. Gracias, Berna. Julia, ¿tú quieres agregar algo? Sí quisiera compartir. Yo creo que Berna da en el clavo al decir que no es que los jóvenes no tengan necesidad de espiritualidad o de encontrarse con Dios, de encontrarse con Jesús, sino que los medios que les hemos ofrecido no han sido los adecuados, ¿no? Y eso yo lo puedo decir desde mi experiencia también como catequista, porque muchas veces enfatizamos la dimensión doctrinal sobre lo que es el encuentro con el Jesús vivo, con el Dios vivo, con el Dios que te acompaña, que te permite encontrar a otro, que hace surgir lo mejor de ti. Entonces yo creo que es así, o sea, por eso esta presencia de María Tonantzin Guadalupe es muy significativa, pues porque ella nos enseña que lo esencial es la protección, el cuidado del otro, el acoger, el poder convivir de una manera distinta, ¿verdad? El hacer sentir la compasión y la ternura. Yo creo que a los jóvenes hoy en día la posibilidad del cuidado del otro, de la protección del que más lo necesita, siguen siendo puntos que los conectan y desde ahí podemos trabajar esta espiritualidad. Gracias. Gracias a ti, Julia. Benito, con las otras preguntas, ¿quisieras hacer alguna aportación? Sí, cómo no. ¿Podrías repetirme algunas de ellas? Sí, mira, pregunta María Sánchez si en la actualidad existe alguna espiritualidad en los aztecas o cómo es. No estoy segura como a qué se refiere exactamente, pero así la formuló. En la actualidad, ¿cómo es la espiritualidad de los aztecas? Herón dice, ¿podemos llegar a esa espiritualidad en la actualidad? Y esas dos preguntas son como las vinculadas. Perfecto.
La espiritualidad indígena existe desde hace 500 años en resistencia. Es una forma de conservar su identidad, de conservar su lengua, su cultura, su territorio, su gobierno y desde luego pues toda la cosmovisión. Está mezclada con la religión católica, pero sigue existiendo esa espiritualidad indígena. Hay un aprendizaje muy grande en México a través de la experiencia de don Samuel Ruiz García, el obispo de Chiapas, que estuvo más de 40 años en San Cristóbal de las Casas, y el conocer su historia, el conocer la espiritualidad que vino de esa diócesis, es riquísima en el conocimiento de la espiritualidad indígena actual, ¿sí? Por otro lado, el que nosotros podamos llegar a esa espiritualidad, yo creo que sí es un compromiso, ¿sí? Como hemos mencionado, no como mis comentaristas, mis dignas comentaristas, ¿verdad? Han mencionado, ciertamente hay la necesidad de ir más allá de la doctrina, no porque la doctrina en sí sea mala, ¿no? Sino porque la doctrina no es suficiente para vivir el Evangelio, ¿sí? O sea, yo puedo repetir los dogmas de la doctrina de la Iglesia y no por eso vivo evangélicamente, ¿sí? O sea, la vida evangélica representa una conversión del corazón. No es una cuestión nada más de memoria y de creencia, ¿no? Es una relación, como hemos hablado, horizontal, de trato de persona, de tú a tú, con todos y todas. No es solamente de que cada quien haga lo suyo y yo hago lo mío como queramos hacerlo. Eso no es evangélico, ¿sí? Eso es un individualismo radical, como lo está mencionando el Papa Francisco en su última encíclica. Y ese individualismo radical nos está llevando a la crisis ecológica, económica y valoral que estamos sufriendo, ¿no? La vida evangélica es, tú me importas tanto como me importa mi propia vida, ¿sí? Tu vida es parte de mi vida, ¿sí? Y la gente que no tiene esa misma oportunidad, esa misma situación de vida que yo tengo, es una responsabilidad también mía. Tal vez no lo sea en términos sociales, porque no tengo yo la posibilidad de dedicarme a hacer una labor de caridad social, pero por lo menos moralmente, éticamente, sí tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con el poder tratar a todos por igual, sean ricos, sean pobres, sean de mi clase social o no lo sean, sean de mi cultura o no lo sean, sean de mi religión o no lo sean. Todos somos hermanos. Esa es como la llamada del Evangelio. Lo que el Papa Francisco nos está recordando es lo mismo que María Tonazzi nos recuerda. Al tratar por igual a Juan Diegotzin, ¿verdad? Como les decía, la terminación sin quiere decir digno, ¿sí? Tú, mi digno hijo,
¿verdad? Y esa terminación se la dice en su propia lengua, en su propia cultura. Entonces ella, siendo hebrea, habla en náhuatl, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta esta situación. Se pone en nuestra misma condición y eso es lo que nos invita. ¿Es posible llegar a esa espiritualidad? Claro que sí es posible, pero se necesita un compromiso. No es una cuestión académica solamente. No es que vaya a pasar el examen. Es cómo quiero vivir. Muy bien. Muchas gracias, Benito. Pues no sé si haya alguna otra participación o comentario que deseen agregar antes de cerrar. Nora por aquí nos decía que qué hermosa respuesta, Benito. Qué bendiciones para usted, maestro, de parte de la señora Nora. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, quiero agradecerles a todos y a todas su presencia, en especial a Julia y a Berna que nos hicieron favor de hacer sus comentarios con respecto al libro, a Benito también por acompañarnos. Ahorita Benito nos va a dar un comentario. Quiero recomendarles también, para los que viven en León, Benito tiene otro libro que se llama Lo Divino de lo Humano. Ese también lo pueden encontrar en la librería de la Ibero León. Les puse ahí en el chat los datos. Pueden comunicarse al 700-600, extensión, perdón, ahí me equivoqué, es 1305, ahorita les pongo la extensión correcta, porque lamentablemente en estos momentos la librería, aunque está abierta, no tenemos acceso para el público en general, entonces es importante que si les interesa el libro, llamen por favor a la librería primero para que agenden una cita. Benito, te escuchamos. Sí, solamente quería retomar lo que Salustias Zárate escribió para todos, que Jesús retomando un poco lo que ella dice, bajo mis propias palabras, Jesús ciertamente es antiguo y es nuevo. Es como diríamos en la parábola del Evangelio, donde se encuentra un cofre o una forma de cómo encontrarnos con aquello que heredamos. Y aquello que heredamos es tanto antiguo como nuevo. Jesús está en lo antiguo, Jesús está en lo nuevo. Entonces yo creo que eso es muy, muy apropiado. Ella lo expresa con sus propias palabras, lo pueden leer todo el grupo, pero yo quiero retomar este diálogo, ¿verdad? De esta relación. El Evangelio tiene raíces milenarias y en ese sentido es la esencia del encuentro contemplativo con Dios y nuestra conversión. Por eso es siempre antiguo y es siempre nuevo, porque siempre nos va a dar la posibilidad de convertirnos, ¿sí? Entonces Él crea el puente y por eso es tanto el Hijo del nuevo sol como el Hijo de Dios. Ambas cosas son Cristo. Gracias a todas y a todos por estar aquí nuevamente conmigo. Hasta luego, Nora. Qué gusto. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias, Julia, Maggie. gracias por estar